Bienvenidos, familia, qué bueno que podemos estar aquí en esta noche. Me gustaría, por favor, que empezáramos con la exposición de la palabra, y que abriéramos nuestras Biblias, por favor, en primer libro de Samuel, si me haces el favor. Primer libro de Samuel. El día de hoy estaremos viendo el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Espero en el Señor que me permita terminar en esta noche el capítulo número 4 del primer libro de Samuel, puesto que es extenso en versículos, pero no es complicado en el entendimiento. A mí me gustan mucho los libros que son históricos dentro de la Biblia. La Biblia está compuesta de 66 libros y cada uno tiene, está también compuesta de diferentes géneros literarios, porque los libros que tiene, no todos son los mismos, no todos son iguales, ¿no? Tienen diferentes géneros literarios. El día de hoy vamos a ver y vamos a continuar con el primer libro de Samuel, que es un género literario histórico narrativo. Este género es muy divertido cuando se lee. ¿Por qué? Porque la misma historia o sí, valga la redundancia, la misma historia te va mostrando y te va dirigiendo paso a paso lo que nos quiere decir. Y en este caso vamos a ver un punto que tiene continuidad con lo que vimos la semana pasada. Primer libro de Samuel, capítulo 4, por favor. Antes de empezar con el texto, de leerlo, permíteme dar inicio con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el pecado de Elí. No sé si te acuerdas, pero vimos que Dios le habla a un profeta, a un niño que lo levanta como profeta, llamado ¿cómo? Samuel. Dios le habla en la noche y le dice Samuel, Samuel, varias ocasiones, no sé si lo recuerdas, ¿no? Eso lo veíamos la semana pasada y hablábamos de este punto porque es muy interesante lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Porque cuando dice, se muestra una profecía, Dios le muestra a Samuel lo que va a pasar con los hijos de Elí. Elí, quiero aclarar lo siguiente, era juez de Israel en aquel momento, pero también era sumo sacerdote. Y él era el encargado de juzgar al pueblo. Ahora, Elí tenía unos hijos. Esos hijos eran Ofni y Farés, no sé si lo recuerdas. Y estos personajes eran unas fichitas, ya lo vimos también en la temporada, en la clase pasada, ¿no? O en el texto pasado, en el sermón pasado hablamos y mencionamos esto y dijimos que estos eran unas fichitas, ¿por qué? Porque violentaban los sacrificios del Señor. Y no nada más eso, sino que también se acostaban con las mujeres que cuidaban ahí el tabernáculo, ¿no? Ahí en Silo. Y estos hombres eran unas personas que verdaderamente no conocían a Dios. Vimos la semana pasada que Dios lanzó una profecía en contra de Elí, en que iba a ¿qué? A matar, a deshacerse, o más, sí, a matar, porque esa es la palabra, a los hijos de Elí. Y que la descendencia de ellos se iba a ver frustrada y se iba a ver destrozada por completo. ¿Te acuerdas de eso? Vimos la semana pasada y concluimos que Dios nos brinde sabiduría para estorbar en el pecado de nuestros hijos. ¿Te acuerdas de eso? Y la verdad que el sermón de la semana pasada, el estudio de la semana pasada, hablamos mucho de la paternidad, la maternidad, de cómo nosotros como padres tenemos que aprender a estorbar en los pecados de nuestros hijos. A veces confundimos el respeto con solapar, y eso fue lo que le pasó a Elí. Nosotros no podemos violentar nuestros propios valores, mis hermanos, esto es muy importante, y hablamos del pecado, porque el pecado no se le llama pecado ahora, es más, no se quiere ni mencionar. Se menciona en algunos círculos, incluso cristianos, que el término pecado está pasado de moda, es arcaico, y eso no es la realidad de las cosas. La Biblia, las cosas como son, las cosas hay que llamarlas como son. Al pecado es pecado, el pecado es pecado. ¿Tú sabías que es lo mismo adulterar que decir mentiras? ¿Tú sabías que para Dios es lo mismo? Te voy a decir que sí, porque en la ley adulterar y mentir están en la ley. ¿Te fijas? Están en los 10 mandamientos. Para Dios es igual. Es gravedad. Es grave mentir. Es la misma gravedad codiciar que mentir. Es igual de grave, mis hermanos. El pecado es
pecado. Y la semana pasada hablábamos de esto, de que Dios nos dé la sabiduría para nosotros estorbar el pecado de nuestros hijos, ¿no? De nuestros hijos. Ahora, vamos a leer por favor primer libro de Samuel, capítulo 4, y vamos a ver los 22 versículos, y después voy a irme con mi introducción del estudio del día de hoy, y vamos a, luego el esquema. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Ojo, quiero recalcar algo. Cuando dice en el versículo 1, menciona, y Samuel habló a todo Israel, y después marca una diferencia en el texto o en la narrativa, porque el texto y Samuel habló a todo Israel es la conclusión del capítulo 3, y aunque aquí lo vemos en el versículo 1 del capítulo 4, ¿sí queda claro esto? ¿Por qué? Porque aquí marca un texto puente, así yo le llamo de esta manera, así los he bautizado, porque son textos que nos van a cambiar la trama. O sea, es como decir, está pasando, es lo que va a seguir, pero para eso tengo que enfatizar en un texto o en algo que está aconteciendo, que es que Samuel estaba hablando a todo Israel. ¿Sí me explico? Y va a empezar a hablar Samuel a todo Israel. ¿Qué quiere decir esto? Pasó un tiempo después de la profecía que se le mencionó y que se le entregó a Samuel de los hijos de Elí y a Elí, pasó un tiempo. En ese tiempo ocurrió, dice, Samuel empezó a hablar a todo Israel. ¿Sí queda claro este punto? Y luego vamos con la narrativa del capítulo 4 y dice lo siguiente: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y dice, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue, ¿qué dice? Vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Fíjate lo que dicen los ancianos. ¿Por qué nos ha herido quién? ¿Los filisteos? Jehová, dice Jehová, ¿delante de quién? De los filisteos. Ellos reconocen que Dios fue el que produjo esta situación. Checa lo que dice más adelante, después del signo de pregunta. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido el Dios del campamento, ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue, ¿qué dice? Vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue, ¿qué? Tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Se cumple la profecía que había mencionado Samuel. Checa en el versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí.
Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy de combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo del rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Bien, el día de hoy quiero empezar de esta manera y es mi introducción. ¿Quién conoce el término gratitud? ¿Has escuchado hablar de gratitud o no? ¿Sí o no? ¿O no? Nadie ha escuchado hablar de gratitud los que estamos aquí. Es un término muy sencillo, es un término muy, vaya, que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Pero la gratitud, ¿qué es? Quiero preguntar, ¿la gratitud qué es? Es algo muy importante ver esto, mis hermanos. Porque la gratitud, aunque todos entendemos qué es, implícitamente hablando, o sea, el concepto lo entendemos, lo comprendemos, pero no lo aplicamos. Es más, somos muy mal agradecidos, ¿sí o no? Todos. No estoy hablando nada más de algunos cuantos, todos somos muy mal agradecidos, ¿sí o no? Con toda la gente. Esto es muy importante comprenderlo y ahí creo que tenemos que tener humildad para poder enfrentar y decir: somos malagradecidos, ver objetivamente quiénes somos en realidad, porque el día de hoy vamos a hablar de la gratitud. Y vas a decir tú: pero acabamos de leer un texto hasta donde se caen unos hijos y se desnuca un hombre, se roban el arca del pacto. ¿Qué tiene que ver con gratitud? Todo esto es dolor, sufrimiento. ¿De dónde sale la gratitud en este texto? Por mucho. Cuando escarbas en el texto, te das cuenta que habla y que la centralidad de este texto está hablando del pueblo de Israel, el cual, el pueblo de Dios, no el pueblo de Israel, sino el Israel de Dios, Dios está teniendo cuidado de ese pueblo. Y esto es muy interesante y es muy importante, porque esto tiene que ver muchísimo con Samuel y tiene que ver muchísimo con el profeta y tiene que ver muchísimo con el pueblo de Dios. Pero para esto, permíteme mencionar lo que significa gratitud en su concepto. Gratitud es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por los beneficios o favores recibidos. Esto es lo que menciona ahí el Google, pero en la Real Academia de la Lengua me gustó, porque sigue y continúa y dice que es un sentimiento que obliga a la persona a estimar el beneficio o el favor que ha recibido de otra persona o ha querido hacer y corresponde de igual manera o más. No sé si me explico. Mira, ¿alguien te ha hecho un favor alguna vez? Quiero que me digas, ¿qué favor tan grande te ha hecho alguien una vez? ¿Sí, Diana? Cuando tuviste a Miguel Ángel, bebé, o sea, niño, tu suegra te cuidó después del parto y estás muy agradecida con él. ¿Verdad que hay favores que no se olvidan nunca en la vida? ¿Y qué dice uno? ¿Estás qué? ¿Eternamente qué? ¿Sí o no? Ojo, pregunta más bien, ¿lo estás? Esto es importante porque somos malagradecidos por muchos lados. Cuando nos extienden, ¿has escuchado el dicho mexicano, cuando nos extienden la mano,
No, no sé si lo has escuchado, cuando nos extiende la mano, les jalamos el pie, ¿no? ¿Has escuchado ese dicho, no? Eso es una persona malagradecida, familia. Hay favores que no se olvidan. Yo tengo personas que me han ayudado y no olvido esos favores. La verdad no los olvido cuando he estado yo en cuestiones críticas, ya sea económicamente, ya sea en el hospital, ya sea que he tenido a un hijo en hospital o a un hijo enfermo o a mi esposa. Hay cosas que no nada más eso, sino hay favores espirituales que no se pagan con nada. Con nada, mis hermanos. Y yo quiero preguntar algo. No sé si tú recuerdas quién te habló por primera vez el Evangelio. No estoy hablando que hayas asistido a una iglesia. Estoy hablando que hayas escuchado por primera vez el Evangelio. El Evangelio. No asistir a una iglesia, no, yo estoy diciendo que hayas escuchado por primera vez que Jesús murió por tus pecados, que estuvo en la tumba y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que ese mensaje haya transformado tu vida, haya trastornado tu manera de ser, tu manera de vivir. Yo quiero que recuerdes a esa persona que te habló por primera vez de ese mensaje, que la recuerdes, y quiero preguntarte si le estás agradecido. Te voy a decir por qué. Porque hay gente que te pudo haber ayudado en este mundo, muchísimo. Hay personas que nos pudieron haber ayudado muchísimo, pero sabes, hay alguien que utilizó a una persona para que te hablara el mensaje del Evangelio, mis hermanos, y creo que tenemos que estarle agradecidos siempre. No a la persona, aunque sí se lleva mérito, pero me refiero a Dios. Mis hermanos, hay personas, yo recuerdo muy bien a la primera persona que me habló del Evangelio y trastornó mi vida cuando yo escuché ese mensaje. Me dirigió y me llevó a través de las Escrituras y retumbó y dije yo, ¿qué es esto? ¡Wow! Es fascinante y le estoy eternamente agradecido. Yo quiero que tú hagas memoria. Y quiero que el día de hoy salgamos de aquí agradecidos con lo que tú tienes. No estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de cosas económicas, no estoy hablando de salud solamente. Estoy hablando de una eternidad, que eso es más valioso que lo que puedes ver ahorita aquí. ¿Sale? Hay personas que guardan tanto rencor en su corazón, pero tanto rencor. ¿Por qué? Porque se sienten tan agredidas y tan ofendidas. ¿Por qué? Porque piensan que son sencillas o sencillos de amar y que merecen absolutamente todo y todo. Eso es una mentira. Ninguno de los que estamos aquí merecemos absolutamente nada, mis hermanos. ¿Sabes qué merecíamos? Lo único que merecíamos es la muerte eterna, en todos los sentidos. Y eso es lo que ahorita no tenemos, solo por gracia, por el favor inmerecido de parte de Dios. El día de hoy me dispongo a hablar de este tema. El esquema de mi sermón son 2 puntos y vamos a irnos directo al texto. ¿Por qué? Porque es muy interesante hablar de la gratitud. Nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos con el Señor por la obra que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. El Padre brindando al Hijo en sacrificio para el perdón de su pueblo. Levantó un profeta, el profeta más santo, más pulcro, más perfecto, el profeta más sabio de todos los tiempos, el Redentor mismo, que es Jesucristo, para darnos salvación. Y eso creo que debemos de estar eternamente agradecidos con el Señor. Quiero por favor mencionar el esquema de mi sermón y después nos vamos al texto. Checa, el primer punto es juicio sobre Israel, del versículo 1 al verso 11. El segundo, el juicio sobre Elí. En resumidas cuentas, la profecía que lanzó Samuel por medio de una visión que tuvo con el Señor. ¿Te acuerdas de eso? Lo vimos la semana pasada. Se cumplió. La palabra del Señor lo menciona en la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros que tenemos nosotros. Menciona
que si hay alguien que se levanta diciendo que es profeta y se cumple su palabra, el tal es profeta. Pero si se levanta alguien diciendo que es profeta y no se cumple su palabra, el tal no es profeta. Aunque una palabra no se cumpla, ese no es profeta. Samuel, Dios lo levantó. ¿Te acuerdas quién levantó a Samuel? ¿Quién fue? Dios. Y se cumplió lo que él dijo. Checa el primer punto, el juicio sobre Israel. Y en el versículo 1 dice: y Samuel habló a todo Israel. ¿Qué significa esto? Que después, antes, mis hermanos, cuando estaba Ofni, ¿te acuerdas? Y Finés, que eran los encargados del tabernáculo, que apoyaban a su papá, que eran hijos de quién, de Elí, ¿te acuerdas? El juez de Israel en ese momento. Ellos eran unos corruptos y la palabra del Señor no estaba en el pueblo. Cuando la palabra del Señor no estaba en el pueblo, había desviación completamente, y esto es lo que se está viendo. Cuando la palabra del Señor no se predica, mis hermanos, en la iglesia o en donde se reúnen para poder escuchar la voz de Dios, familia, hay desviación por donde le busques. Ahora bien, checa lo que menciona: por aquel tiempo Israel sale a encontrar en batalla a los filisteos. Y más adelante vamos en el texto y lo voy a explicar, porque Israel se va y se pone a pelear con ¿quiénes? Los filisteos. Salen a batalla en contra de los filisteos. Pero ocurre algo, que en el primer encuentro se amaga la batalla y pierde ¿quién? Israel. Caen miles de hombres. Y luego los ancianos son las personas, los principales de cada una de las tribus, los más ancianos, que eran los principales y los que gobernaban en cada una de las tribus, más bien dirigían en cada una de las tribus. Recordemos que el pueblo de Israel estaba dividido en ¿cuántas tribus? ¿Te acuerdas? 12 tribus. Cada una de esas tribus tenía a su plebe, o sea, a su gente, ¿sí? Y cada una tenía un anciano, y ese anciano era un principal, era el principal. Ese principal, de vez en vez, se reunían los 12 para los acuerdos. ¿Sí me explico? ¿Con quién? Con el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía la palabra del Señor directa en el tabernáculo para dirigir al pueblo. Porque ¿quién reinaba en esta época a Israel? ¿Quién era? Dios. Dios. No era ni siquiera una teocracia. Esto es importante, ¿por qué? No era una teocracia por lo siguiente, y esto me gusta algo que mencionan unos comentaristas. No era una teocracia, ¿por qué? Porque no era que Dios le haya dado a alguien el mérito para gobernar en su nombre, sino que Él gobernaba directamente y Él decía qué tenían que hacer el pueblo. No sé si me explico. Directamente Dios gobernaba el pueblo de Israel. Ahora, fíjate, este texto es clave para comprender la mentalidad de Israel en esta época, mis hermanos. Checa la mentalidad que tiene Israel. Fíjate en el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha hecho, dice, herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos entendían que Dios había permitido esto. Pero fíjate lo que dice después: traigamos a nosotros de Silo, ¿qué dice? El arca del pacto de Jehová. ¿Para qué? Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de ¿quiénes? Cuando yo leo este texto, a lo mejor para ti puede ser muy común, pero ¿quién era el rey de Israel? Jehová. Jehová. Checa, esto es muy interesante. Pregunta: ¿Dios está en todos lados? ¿Sí o no? ¿Dios tiene la autoridad en todos los rincones del universo? ¿Sí o no? Todo lo que Él dice, se hace. ¿Sí o no? ¿Tú sabías que las guerras y todo lo que está pasando en este momento es un juicio divino? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque le ha dado el mundo la espalda al Señor. Y punto. Se están cayendo a pedazos en su propia miseria, y eso es. Checa esto, es muy interesante y te lo quiero mencionar. La mentalidad de Israel era esta:
trae el arca del pacto para que Dios esté con nosotros y venza a nuestros enemigos. Esa es una idea pagana, mis hermanos. Esa es una idea o una ideología pagana. En pocas palabras, es una ideología idólatra. Mira, hoy en día se da mucho esto también, sobre todo en estas partes del país. Si hace falta lluvia, a mí me ha tocado escuchar, ahí sacaron a pasear a ¿quién? Sacan a pasear a un santo a veces, ¿no? En los pueblos, ¿no? A San Isidro Labrador, para que llueva, ¿no? Y lo sacan a pasear entre las calles. O San Martín de qué, no sé, bueno, no sé, pero ahí sacan a un ídolo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si lo sacan, ¿qué va a hacer? Le muestran al pueblo que necesita agua y él va a rogarle ¿para qué? Pues para que llueva. ¿Sí me explico? ¿Tú crees que Dios no tiene la autoridad para escucharte en el rincón de tu casa y decir, Señor, por favor, manda lluvia que la necesito? ¿Tú crees que Dios no, desde el trono dice que llueva, sí o no va a llover? Y punto. Si es su voluntad, sí. ¿Para qué sacar a San Martín? o al Isidro Labrador, ¿para qué sacarlos? No comprendo eso. Eso es una idea idólatra. Eso es lo mismo en la ideología de Israel en esta época que está pasando. Dicen, trae el arca del pacto para que así como un amuleto, ojalá y el Señor, por medio de ella, el Señor haga de las suyas en contra de los filisteos, mis hermanos. Esa es una idea pagana. ¿Y por qué? Más adelante Samuel habla con el pueblo y les dice, arrepiéntanse de su pecado. ¿Por qué crees que el pueblo de Israel perdió en esta ocasión? Porque el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo idólatra. Idólatra. Mis hermanos, nosotros somos idólatras, a más decir ya no. Pero no es nuestro caso porque está Cristo de por medio. Quiero por favor que vayamos y que veamos la mentalidad de Israel en este momento. Más adelante, aquí lo menciona las Sagradas Escrituras, en el capítulo 7, en el primer libro de Samuel. Y quiero confirmar esto, cuando Samuel ya empieza a ser juez del mismo Israel. El juez era una especie de gobernante, más bien, pues sí, una especie de gobernante que se encargaba de mediar todos los casos dentro del pueblo. Checa lo que dice en el versículo 3, capítulo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué dice? Quitad los dioses ajenos. Fíjate, ¿y a quién? A Astarot, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo ¿a quién? Esta era la mentalidad de Israel en esta época, un pueblo idólatra. ¿Adoraban al Dios de Israel? Sí, porque ahí estaba en Silo, y ofrecían sacrificios, sí, pero también tenían ahí a su Astarot en su casa. No sé si me explico. Y ahí le ofrecían sacrificios ahí, pero después le seguían. Y mira, mis hermanos, quiero aprovechar esto para decir lo siguiente. Hay muchas personas que se hacen llamar cristianos y ahí traen en la cartera a una estampita de un ídolo. O los hilitos rojos aquí o en el talón, que no lo vea porque voy a traer unas tijeras. De ahora en adelante voy a andar ahí viendo y de volada y las vamos a quemar. Ay, no, se la voy a regalar. No le hagas más daño a la gente. No le ando regalando eso. Las estatuillas que tiene, ay, es que son de mi abuela. ¿Cómo? Eso no te va a salvar. Tira eso, rompe ya, acaba con eso. El misticismo, que no se apodere de ti. Te voy a decir algo, yo no acostumbro a andar husmeando en los Facebook, pero al quien tengo en el Facebook luego me encuentro ahí que el horóscopo de no sé quién de fulano de tal. ¿Qué rollo con eso? Eso es misticismo. Hermanos, eso no es verdad, familia. Ay, pero yo estoy en Cristo y vivo bajo la gracia y el Señor ha perdonado mis pecados. No seas hipócrita.
Estás como el pueblo de Israel. Perdóname que lo mencione. Adorando al Señor y sí arrodillándose delante de Él, pero en su corazón dividido, con el horóscopo, con las estatuillas y no nada más eso. Eso es lo que podemos ver, pero también con otras cosas en el corazón, ¿sí o no? Como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Qué significa eso? Que es experto en estar fabricando cosas que nos agradan y nos seducen. Cuidado con eso, arrepiéntete. Quiero continuar y vamos a regresar por favor al primer libro de Samuel. Esta era la mentalidad que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en esta época muestra un desconocimiento de Dios, pues ellos creían en el arca, pero como en el arca, no en Dios mismo, sino en el objeto. Como si el objeto, mis hermanos, fuera a darles el poder para poder vencer. No sé si me explico. Mis hermanos, esta mentalidad no podemos tenerla nosotros. Dios la reprueba. Eso es idolatría, familia. Checa, en el versículo 4 y el versículo 5, versículo 6, toda esta narrativa hasta los versículos 7, vamos al versículo 7. ¿Por qué? Porque mandan, traen el arca, se llevan el arca y va ahí los hijos de Elí, Ofni y ¿quién? Y Finés. Y ahí se llevan el arca los dos chamacos, bueno, ya grandes, ahí se los llevan, pensando que iban a ser resguardados. ¿Sabes quiénes fueron los primeros que mataron? A Ofni y a Finés. Más adelante dice, los filisteos temblaron cuando escucharon que el arca había llegado al campamento de los israelitas. Esto me llama mucho la atención, fíjate. Los israelitas gritan con júbilo y con gozo, que aquí el texto dice, tembló la tierra. ¿Qué significa eso? Fue tal el alarido que hicieron de alegría, que escucharon los filisteos, dijeron, ¿qué está pasando? Se dan cuenta y los filisteos se llenan de pavor. ¡Wow! Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque los paganos sabían quién era el Dios de Israel. Pero el Dios de Israel, pero el mismo Israel no sabía quién era su Dios. No sé si me explico. Los paganos tiemblan de miedo, los idólatras, los filisteos, que eran paganos, ellos adoran a otros ídolos, a dioses, a estatuillas, y cuando escuchan que el arca llegó, dicen, ya valió, ya se acabó. El pagano de verdad entiende quién es el Señor, pero quienes están sumergidos en el mismo pueblo no lo ven. Tenían un desconocimiento de Dios, mis hermanos. Y esto miren, familia, es muy importante predicar la palabra desde el púlpito. ¿Por qué? Porque ustedes y yo necesitamos la veracidad de las Sagradas Escrituras para poder crecer. ¿Y para qué? Para conocer más del Señor. ¿Has escuchado la frase, ya te chamaquearon? ¿Qué significa eso? Te engañaron, ¿verdad? Si tú conoces la palabra de Dios, difícilmente te van a chamaquear. Voy a usar esa expresión. Es más, no van a poder. Que diga alguien, mira, yo soy profeta. A ver, espérame. Yo soy esto, yo digo esto, yo también predico. A ver, espérame. Quiero ver, no. Porque conoces la palabra del Señor. Es necesario que conozcamos a nuestro Dios, mis hermanos, a través de cómo Él ha deseado ser revelado. Vamos a continuar. Me voy hasta el versículo 11 y termino con mi primer punto, el juicio sobre Israel. Vino y cayó. En el verso 11 se muestra este juicio. El arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, que eran Ofni y Finés. Esto ya lo había profetizado ¿quién? ¿Quién lo había profetizado? ¿Te acuerdas? Samuel. Y no te olvides de este punto. ¿Por qué? Miren, ¿sí o no fue una calamidad lo que le aconteció al pueblo en este momento? Por supuesto que sí. Miles de hombres murieron en la batalla. Hubo una guerra y en esta batalla miles de hombres murieron. Hubo un problema, mis hermanos, grave.
Pero hubo un profeta que fue levantado por el Señor y su palabra fue testimonio y se cumplió. Te quedas con esto, por favor, porque esto es muy importante para comprender lo que viene con Elí y con su nuera, que Elí se cae de la silla, se desnuca porque era pesado. Ahorita vamos a hablar, no que era pesado de sangre pesada, como dicen que era presumido, no, era gordo, era obeso, y vamos a ver por qué era obeso. Esto tiene una característica, mis hermanos. La Biblia dice que era pesado. En el hebreo menciona que era obeso, pues era con exceso de carne, o sea, gordura, ¿no? Esto es muy interesante y ahorita vamos a ver por qué. Después viene el juicio sobre Elí y toda su casa. Sale corriendo un hombre del versículo 12 y va directo, ¿a dónde? Al pueblo. Y les dice, y Elí estaba en el camino sentado esperando que le dieran noticias del arca, porque se habían llevado el arca. Y dice, ¿qué les dijo? El arca la han tomado, ¿quiénes? Los filisteos. Y Elí se asusta, se asombra, él ya no veía, era de 98 años, el pobre anciano, y no preguntó por sus hijos, ¿te fijaste? No sé si te fijas, pero en el texto él no dice, ¿y mis hijos? Él ya sabía lo que les iba a pasar a sus hijos. Samuel se lo dijo. Y él dijo, si a Jehová le place, que él haga como él quiera. ¿Te acuerdas de eso? Qué doloroso para un padre. ¿A poco no? ¿Pero por qué? Ya hablamos de eso la semana pasada, porque Elí no estorbó a sus hijos. Ahora bien, más adelante aquí vamos viendo en este desarrollo del texto y algo que pasa crucial. Elí se cae y cuando se cae se desnuca. ¿Por qué? Porque era pesado. Quiero que vayamos más adelante en el versículo 16. Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Por qué hace hincapié la Biblia de la gordura de Elí? ¿Por qué hace hincapié en que él también estaba implicado en el pecado de sus hijos? ¿Sabes? Fíjate, quiero que vayamos atrás, a primer libro de Samuel, capítulo 2. Esto me llamó mucho la atención. Ah, 2:29, por favor. ¿Listos? Dice el primer libro de Samuel 2:29, porque habéis hollado, o sea, los habéis pisoteado mis sacrificios y ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que ¿qué? ¡Ah! Dios le está diciendo a Elí, y has honrado más a tus hijos que a mí. Checa lo que dice más adelante, engordándoos de lo principal de todas las ¿qué? Las ofrendas. O sea, ¿qué está diciendo aquí el texto? Dios le está diciendo, mira, tú has honrado más a tus hijos que a mí, número uno. ¿Sabes cómo? Les has dado toda la comida, todo. Te has visto involucrado, por eso son unos gordos, obesos. Y cuando la Biblia está mencionando aquí dice, ¿sabes? Porque tú no estorbaste en la corrupción de tus hijos.
nunca hiciste nada, Elí. Tú también eras un corrupto, Elí, y te placías comiendo de esa comida que tus mismos hijos te brindaban, y por eso hacías lo que hacías. Qué fuerte, ¿a poco no? ¿Sabes? Te voy a decir algo. No estoy diciendo que la obesidad sea mala. No estoy diciendo nada de eso. No quiero eso decirlo. Lo que quiero decir es lo siguiente, mis hermanos. No, José, por favor, no hagas señas. Porque luego empieza a apuntar gente, este muchacho. Checa, miren, mis hermanos, les voy a decir algo. Aquí está hablando de la corrupción de Elí con sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre se confabulaba con sus hijos. ¿Sí me explico? Y este es el resultado. Aquí está hablando de gordura, pero podría hablar de mentira, podría hablar de avaricia, podría hablar, ¿sí me explico? Que te has servido con la cuchara de tus hijos. Tú no has robado, Elí, tú no, pero has participado de eso. No sé si me explico. Tú también te has servido de esa mesa de corrupción. Wow. Esto, cuando yo analizo este texto, digo, y te lo digo a ti, cuidado con lo que haces, porque el Señor ve absolutamente todo. Todo, mis hermanos, todo lo ve el Señor. Todo lo ve el Señor. No hay quien, mis hermanos, se esconda ante su vista. No hay quien. Continúo con esto y dice más adelante en el versículo 19, del versículo 19 hasta el 21, viene la nuera de Elí, se da cuenta, estaba embarazada, y él, ¿qué hace, mis hermanos? ¿Ella qué hace, esta mujer? Entran los dolores en parto y tiene a su hijo, pero ella muere en el parto. Y le puso por nombre, ¿cómo? A su hijo, Icabod. Que Icabod significa, ¿dónde está la gloria de Israel? Se fue el arca. Fíjate el llanto de esta mujer, el dolor de esta mujer, apremiante porque se habían robado el arca. Cuando yo veo cómo ella en sus últimas palabras expresa el nombre de su hijo Icabod, ¿por qué? Porque se han llevado la gloria de Israel, mis hermanos, ¡wow! Y expiró. Esto era parte de la profecía. Dios le había profetizado a Elí que sus hijos iban a morir y toda su descendencia se iba a acabar. Y se acabó. ¿Y sabes quién levantó Dios después? ¿A quién? ¿Te acuerdas quién era el profeta? ¿Quién? Samuel. A Samuel. Esto es muy importante, ¿por qué? Pregunta, ¿la palabra de Samuel se llevó a cabo o no? Claro que sí. La palabra que Samuel dijo a Elí se ejecutó tal como él dijo, ¿sí o no? Era la palabra del Señor. ¿Y el instrumento quién fue? Samuel. Pero era la palabra del Señor la que se llevó a cabo. Esto es muy importante. ¿Por qué, mis hermanos? Y entro en el tema y en mi conclusión, por la gratitud. ¿Te acuerdas que así puse mi introducción o así introduje el estudio de hoy? ¿Por qué, mis hermanos? Por lo siguiente. Checa, esto es muy importante para ti, para mí, porque tú puedes decir, bueno, una guerra, unos hijos que se mueren, miles de israelitas que fallecen, una nuera, una mujer que se muere y le pone por nombre Icabod, un hombre pesado. ¿Qué quiere? ¿Qué todo esto qué? ¿Por qué gratitud? ¿Qué de gratitud puede traer? Mira, el pueblo de Israel se vio en una gran mortandad. El pueblo de Israel, se acabó el juez. Al juez que tenían lo mataron. Mis hermanos, Dios se deshizo de ese juez y de esa gente corrupta que violaba sus sacrificios. Pero no fue luego, les dio misericordia y extendió su brazo de misericordia y de gracia para con ellos, para que se arrepintieran, y nunca se arrepintieron. Ahora, esto es importante para ti, para mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la tribulación que provocó y que permitió el Señor para el pueblo, la convirtió, la estaba permitiendo. Fíjate Dios, lo sabio y lo inteligente que es. Me encanta su sabiduría, porque Él
utiliza el juicio que le brinda a su propio pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se humille delante del Señor, para producir humillación delante de Dios. ¿Por qué? Para que el Señor, para que regrese, para que la gloria de Dios se vea más bien extendida en cada corazón. Lo voy a poner en términos llanos. Mis hermanos, ¿tú has sido sometido a tribulación alguna vez? ¿Has sido sometido a cosas difíciles alguna vez? ¿Tú sabes que Dios lo permite? ¿Tú sabes que Dios lo permite? ¿Y sabes para qué? ¿Sabes por qué? ¿Para qué? Para doblar tus rodillas delante de Él. Si eres su hijo y si eres su hija. A los inconversos no les causa eso, A los inconversos dicen, ¿y dónde está Dios? Mira cómo estoy. ¿Has escuchado esas frases también? Mira cómo estoy de enfermo, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué? Pues que me sane, si Dios existe, que me sane. Eso es la mentalidad de un inconverso. La mentalidad de un hijo de Dios, ¿sabes qué es? Las rodillas se doblan, el corazón se derrite delante de la presencia del Señor y empezamos a buscar de Él. El pueblo de Israel, no estoy diciendo que el pueblo de Israel étnico era el pueblo, pero el pueblo de Dios dentro de Israel se humilló y buscó de la presencia del Señor. Quien Dios quería que se humillara, se humilló en este momento, mis hermanos. El pueblo de Israel se vio acongojado porque su gloria se cayó, se estaba despedazando, pero Dios había levantado a un instrumento llamado Samuel. ¿Te acuerdas de ello? Y estaba dando una nueva bendición. El pueblo no lo sabía, aunque ya Samuel estaba hablando, pero el pueblo no sabía lo que estaba haciendo Dios con todo esto. Lo que estaba haciendo Dios, estaba inclinando y orillando a su pueblo para que se arrodillaran delante de él y Samuel les empezara a dirigir de acuerdo a la palabra del Señor. Mis hermanos, gloria a Dios por este texto. ¿Por qué? ¿Qué puede traer para mí en este día? Mucho, te lo voy a mencionar. A la nación de Israel, fíjate, un juicio establecido. Esto más adelante en primer libro de Samuel, capítulo 5, que ya lo vimos. Vamos a ver cómo ellos tenían una mentalidad idólatra. El Señor por medio de Samuel les dijo, arrepiéntanse, tumben todos esos ídolos y sirvan solamente a Jehová. ¿Te acuerdas que lo vimos ahorita? Eso fue lo que trajo el juicio hacia la nación de Israel. Otro punto, a Elí y sus hijos, Ofni y Fines. Esto es interesante porque, mis hermanos, por lo siguiente, fíjate los cuales estaban faltando en las ofrendas del Señor. Ellos no conocían a Dios, lo dice el primer libro de Samuel 2:1, y aquí se cumple la palabra que Dios había hablado por medio del profeta Samuel. Esto se muestra la carencia de la palabra y un juez enclenque para dirigir al pueblo llamado Elí. Esto produjo un desastre en el pueblo, familia, un desastre y un desvío por completo del pueblo. Líderes sanos dirigiendo a un rebaño es un pueblo sano. Y quiero mencionarlo de esta manera. Dios utiliza a los hombres hasta el día de hoy para que su gloria se vea manifestada en el mundo. A líderes pecadores redimidos así como yo, a personas más en el mundo, levanta el Señor, frágiles, pero que tenemos la iniciativa y el deseo. Dios usa todo esto, mis hermanos, para poder dirigir a un pueblo, al pueblo del Señor. Que la palabra se siga predicando y que nosotros sigamos menguando para que Él se lleve la gloria y que nada ni nadie de los que estamos aquí sea exaltado, mis hermanos. A mí te digo algo, a mí no me gusta que me digan qué bonita predicación. No es por arrogante, no, pero sabes, no quiero que mi corazón se contamine con nada, ni con un ápice de decir, ay, que algo me vaya a levantar algún día. No quiero, mis hermanos. Hay una frase que me encanta. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Lo dijo Juan el Bautista, ¿te acuerdas? En el Evangelio de Juan. Me encanta ese hombre.
Y Jesús dijo, de todos los nacidos de mujer, Juan es el más grande. Pero no por su humildad, no, porque él fue el último de los profetas del antiguo pacto y vio la palabra hecha carne, vio a Jesús. Mis hermanos, como decía Charles Spurgeon, oh, cuántos predicadores con lágrimas en los ojos necesitamos hoy en día y con el corazón ardiendo por las santas escrituras, explicándoselas al pueblo santo del Señor. Necesitamos de eso y necesitamos cuidarnos los unos a los otros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos como los corintios a veces. Ay, prefiero a este predicador, prefiero a este otro porque habla muy bonito, porque habla muy padre, porque este es mejor, porque su retórica, porque sus conceptos, porque si esto. Mis hermanos, prediquemos a Cristo y a este crucificado. Y tan tan. La palabra del Señor escaseaba en esta época, pero Dios se levantó a un profeta llamado Samuel diciendo, la palabra viene, mis hermanos. Esto nos deja, lo vuelvo a repetir, una enseñanza para ti y para mí hoy en día. Concluimos que todos estos acontecimientos, mis hermanos, apuntan a nuestra vida hoy. Te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas nuevamente de la gratitud con la cual inicié el texto del sermón del día de hoy? En nuestras vidas sucede lo mismo. Antes que nada, permíteme decir lo siguiente. En el pasado estábamos como el pueblo, adorábamos ídolos, formábamos ídolos a más ya no poder, nos inclinábamos a ellos, nos humillábamos, deseábamos más y más de ellos, drogas, sexo, fornicación, adulterio, ¿qué más? Alcoholismo, lo que quieras, pornografía, lo que desees, si me explico, avaricia, lo que sea. Eso era en el pasado, estábamos como ellos. No teníamos conocimiento de la palabra del Señor y sobre todo no escuchábamos la voz del profeta. ¿De cuál profeta? ¿De cuál profeta? De Jesús. De Jesús. Recordemos que Jesús, mis hermanos, tiene los tres oficios. Es profeta, sacerdote y rey. Y todos los profetas en el antiguo pacto apuntan a él, a un solo profeta. ¿Y quién es ese profeta? Jesucristo, mis hermanos, el profeta de profetas, el rey, el sacerdote, el hijo, el cordero de Dios. Él era el profeta de Dios y Samuel apuntaba no a él, sino a quién, a Jesús, a Jesús. Mis hermanos, estábamos así, no teníamos conocimiento de su palabra. No escuchábamos la voz del profeta, esto es Jesús enviado por Dios. Y recordemos que Cristo, ya lo dije, tiene los tres oficios dentro de las Sagradas Escrituras, el profeta, el sacerdote y el rey. Y todos los profetas apuntaban al profeta venidero, y este es Jesucristo, familia. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra vida personal, perdidos nos encontrábamos, pero por su gracia, nos ha permitido escuchar su voz. Por su gracia, nos ha permitido, híjole, en la tribulación, estar providencialmente. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la tribulación nos ha hablado, en medio de la angustia nos ha sacado, porque por medio de la tribulación nos aplastó al grado de que nuestros oídos se hicieron sensibles a la voz del profeta. Porque ahí, en medio de la tribulación, nos dio la vida que tú y yo necesitábamos tener para poder escuchar la voz del profeta. Y gloria a Dios por eso. Hermanos, no olvides que hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido perdonados por Dios, hemos sido justificados por Él. No olvides que hemos sido adoptados por Él. ¿Tú sabes que eres hijo de Dios? ¿Tú sabes que eres hijo de Dios? ¿Lo crees? Yo lo creo. Créetelo, hermano, créelo de verdad. Si verdaderamente eres nacido de nuevo, eres hijo de Dios. Dios no se va a comportar, no es un genio de la lámpara que va a darte todos tus caprichos. Él va a trabajar contigo como un padre.
Y en esa paternidad no te faltará nada porque Él es tu pastor. En esa paternidad Él siempre estará contigo, mis hermanos. Esto es importante. Créelo, por favor. Con mi corazón te lo digo. Créelo. Familia, por tanto, por tan grandes bendiciones, y mencioné solo unas cuantas, hermanos, sé agradecido. Por favor, aprende la gratitud hacia el Maestro. Aprende la gratitud hacia el Cordero. ¿Tú sabías que mientras más agradecidos estamos y mientras más expresamos nuestra gratitud, tú sabías que eres más feliz? No sé si tú lo sepas, pero eso es una realidad. ¿Estás agradecido con Dios? Espera, por lo que ha hecho por ti. No hablo de las cosas materiales, olvídate de eso, mis hermanos. Hablo de la eternidad, de la justificación, de la santidad, de la vida eterna que tienes en Él. Hablo de eso, mis hermanos. Deja de enfocarte en lo que no tienes. Deja de enfocarte en lo que deseas y empieza a enfocarte en lo que Dios te ha dado por gracia. De veras. Amén. Hermanos, aprendamos la gratitud. Y a lo mejor no podemos expresarla con el Señor, pero yo te digo algo, creo que es tiempo de orar. Señor, ayúdame a ser agradecido de manera horizontal. ¿Qué significa de manera horizontal? Con los que están a mi alrededor, y de manera ¿qué? Vertical. Primeramente contigo y después con los que están a mi alrededor. Reflejando tu gloria, reflejando tu carácter en cada persona que está a mi lado. Vamos a orar. Señor, el día de hoy te damos gracias por este tiempo. Sabes, a veces decimos te damos gracias y nuestro corazón está lejos de la gratitud. Perdónanos, porque mereces nuestro arrepentimiento. Claro que sí, porque tú eres el Rey, tú eres el Señor. Ayúdanos a ser agradecidos contigo por todo lo que tenemos. Lograr nosotros algo, nada. Tú lo has logrado todo, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos con nuestra boca, con nuestra mirada, con nuestras voces. Antes de cometer una atrocidad pecaminosamente, ayúdanos a frenarnos, Espíritu Santo, entendiendo la profundidad de la justificación, la santificación, de la profundidad del gran amor con el cual nos has amado, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, porque las cosas materiales las tenemos, Señor. Tenemos salud y más que eso, tenemos aire, el viento, el oxígeno, que no nos corresponde, ni siquiera nos merecemos eso. Tenemos todo de ti, Señor. Todo, absolutamente todo, Señor. Gracias. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por la justicia, el amor, la esperanza y sobre todo gracias por el Calvario. Gracias, Padre Santo, hermoso. Gracias, Dios grande de Israel. Gracias, porque ahora escuchamos tu voz cuando antes éramos sordos. Gracias, porque ahora podemos contemplar tu palabra cuando antes la ignorábamos. Gracias, mi Señor. Estamos en tus manos. Glorifícate y sé tú exaltado, mi Rey. En tu nombre, Cristo, ayúdanos a ser agradecidos. Amén. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie y me gustaría que oráramos para terminar este tiempo. Y si alguien trae alguna ofrenda, la puede dejar en la cajita que está en la entrada. Vamos a orar. Señor, el día de hoy te agradecemos mucho este tiempo. Te agradecemos mucho tu fidelidad y gracias por las Sagradas Escrituras. Gracias porque te ha placido manifestarlas en esta noche, en este púlpito. Hoy queremos solicitarte que te glorifiques, que seas exaltado y que nos ayudes a poder contemplar la belleza de tu gloria en medio de todas las circunstancias que nos rodean.
Gracias, queremos pedirte que nos bendigas y nos guardes, que bendigas las ofrendas, que nos libres de la avaricia y que nos ayudes a administrarlas de una manera adecuada. Que seas tú librándonos de todo, mi Señor, en nuestro camino ahorita para poder llegar a casa, y te pedimos por favor que tú nos bendigas en lo que resta de la semana. Gracias por este tiempo, gracias por tu provisión. En tu nombre, Cristo, nosotros oramos y decimos, familia, amén. Que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo. El sábado, para las personas que están en el curso de nuevos miembros, 10:30, aquí nos vemos, ¿sale? Primeramente Dios. El domingo a las 12 continuamos con Hechos de los Apóstoles. Gracia y paz.